El martillo del subastador se alzaba sobre la multitud. La subasta del rancho del pequeño David avanzaba sin piedad. Pero Roberto del Castillo, el hacendado más rico de la región, había pactado un trato sucio con el subastador Aurelio Suárez. David, un niño de apenas 10 años, observó la señal disimulada. Sus puños se apretaron. Esa mano, están amañando la puja. Es el rancho que me dejó papá. Aurelio levantó el martillo. Su voz monótona aceleraba el remate. Ningún comprador alzaba la mano. El precio se desplomaba como si fuera tierra estéril. No puedo quedarme callado. Tienen que saber la verdad. En los ojos de David brillaba la imagen de su padre, trabajando aquella tierra. Roberto repitió el gesto, confiado en que nadie lo había notado. El martillo se cernió sobre la mesa de roble, a punto de sellar el rancho para siempre, sin que nadie pudiera detenerlo. El recuerdo golpeó a David. Su padre, meses atrás, le había hablado de un manantial escondido en el rancho. El manantial, si existe, vale 10 veces más de lo que ofrecen. Tengo que decirlo. David se abrió paso entre la gente y alzó la voz con todas sus fuerzas. Esperen. Alto a la subasta. Hay un manantial en estas tierras. La multitud enmudeció un instante. Luego, algunos soltaron una risa incrédula y otros negaron con la cabeza. ¿Un manantial? Este niño delira. Son tierras secas. Todo el mundo lo sabe. Aurelio, el subastador, bajó el martillo por un momento, confundido, pero enseguida retomó su cántico. No me creen. Las palabras no bastan. Necesito pruebas. Necesito a Centella. Sin esperar, David echó a correr hacia el establo viejo, donde su caballo lo aguardaba con las orejas alertas. El martillo volvió a alzarse sobre la mesa de roble. La subasta continuaba, indiferente a su grito. David llegó sin aliento al establo, donde Centella relinchó al verlo. Centella, solo tú puedes ayudarme. Vamos a desenterrar el manantial que papá me enseñó. La imagen de su padre, señalando unas piedras planas, bajo un viejo roble, volvió a su mente. Está detrás del roble grande, donde el suelo siempre está húmedo. Tengo que llegar antes de que caiga el martillo. Sin montura, David saltó sobre el lomo de Centella y salió disparado rumbo a la subasta. La multitud se abrió asombrada cuando el niño y su caballo irrumpieron en el claro. La sonrisa de Roberto se esfumó. No esperaba que el chico volviera. Detengan el remate. Centella y yo podemos encontrar el agua donde mi padre dijo. El subastador Aurelio bajó el martillo, indeciso, mientras un murmullo recorría a los presentes. David desmontó y le hizo una seña a Centella. Juntos avanzaron hacia el terreno pedregoso. Propongo un trato. Si encontramos el manantial, la subasta se detiene y se revalúa el rancho. La multitud se miró entre sí, algunos intrigados, otros aún escépticos. Trato hecho, muchacho. Pero si fracasas, el rancho será mío por las monedas que ofrecí. Aurelio bajó el martillo unos centímetros, inseguro, mientras el sudor le corría por la frente. Centella, busca, encuentra el agua. El caballo bajó la cabeza y olfateó el suelo rocoso, donde las piedras sellaban un viejo secreto. Don Ramiro, el hombre más anciano de la región, se abrió paso hasta el borde del hoyo. Yo conozco el manantial. Bebí de él cuando era niño. Quizá aún no ha muerto. Centella escarbó con furia, lanzando tierra y piedras a un lado. Sus cascos golpeaban la roca madre. El martillo se mantenía suspendido. La multitud contuvo la respiración. Todo dependía de lo que brotara de la tierra. Las pezuñas de Centella apartaron la última capa de piedras. Debajo solo había tierra seca y raíces marchitas. Un murmullo burlón recorrió al público. Varios sacudieron la cabeza y empezaron a alejarse. ¿Lo ven? No hay manantial. Este muchacho nos ha hecho perder el tiempo a todos. Reanudamos la subasta. Señores, a la una. No, papá siempre dijo que el agua estaba justo debajo de estas rocas. No puedo rendirme. Centella, por favor, tú puedes sentirlo. Escarba más hondo, no me falles ahora.
El animal relinchó quejumbroso y hundió las patas de nuevo, arrancando terrones con desesperación, pero solo levantó polvo seco. Algunas personas rieron abiertamente, otras suspiraron con lástima. Basta de circo. Subastador, remate el rancho ahora mismo. Aurelio alzó el martillo más alto que nunca, listo para sellar el destino del niño y su tierra. De pronto, los hollares de centellas se dilataron. El caballo olfateó el fondo del hoyo y relinchó con fuerza. Un hilillo de agua brotó entre las piedras, apenas un hilo transparente que mojó la tierra seca. La multitud lanzó un grito ahogado. Varios se empujaron para acercarse y ver la pequeña corriente. Solo es agua de lluvia que se filtró ayer. Ningún manantial da eso. No es lluvia. Huele a agua viva, a manantial de roca. Yo lo recuerdo. El chorrito se mantuvo débil, como si la tierra apenas recordara cómo fluir. Es muy poco. Necesito que salga más. O no me creerán. Esto no es suficiente para detener el remate. La subasta sigue en pie. Pero está brotando. Centella, un poco más. Muéstrales de dónde viene. Don Ramiro dio un paso al frente y apoyó su bastón en el borde del hoyo, con la mirada fija en la humedad. Roberto, con disimulo, tomó a David del brazo y lo apartó detrás del roble grande. Escucha, muchacho, te doy 10 veces lo que ofrecí. Retira a tu caballo y olvida a este disparate. No necesito su dinero sucio. El rancho fue de mi padre y no lo vendo. Roberto apretó los dientes y su sonrisa se volvió una mueca de amenaza. No tienes familia que te proteja, niño. Un accidente puede pasar en cualquier momento. Prefiero perderlo todo antes que aceptar una moneda de un tramposo. El hacendado guardó los billetes en el bolsillo, ahogando un insulto. Me amenazó, pero no voy a temblar. Centella y yo seguimos adelante. Roberto se dio la vuelta y se alejó, con la espalda rígida de rabia. David volvió junto a su caballo. La mirada le ardía con más fuerza que nunca. Aurelio, presionado por la mirada de Roberto, carraspeó y volvió a alzar la voz sobre la multitud. Señores, la subasta sigue. A la 1, a las 2. La multitud se alborotó. Algunos alzaban la mano por costumbre, otros se mantenían en silencio, esperando. No la cierren. Mi padre construyó este rancho con sus manos. El agua está aquí, lo juro. Algunos rostros se ablandaron, otros sacudieron la cabeza, incrédulos. Yo conozco ese manantial. De niño bebí su agua cristalina. Está ahí. Lo recuerdo como si fuera ayer. Las palabras del anciano encendieron un murmullo. La multitud se partió en dos bandos. Don Ramiro me cree, pero aún así no basta. Tengo que hacer que el agua salga con fuerza. Aurelio sudaba. Su voz temblaba al cantar las pujas, pero no detenía el martillo. El martillo seguía en alto. La subasta pendía de un hilo, pero aún no se había cerrado. David, con el corazón desbocado, le susurró a Centella que escarbara sin miedo, sin pausa. El caballo, agotado, obedeció. Sus cascos partieron una roca plana y un chorro más grueso brotó de la tierra. El agua empapó el pecho de David y salpicó a los que estaban más cerca. La multitud lanzó un grito ahogado. Entre el público se oyeron voces. Algunos alzaban los brazos, otros se santiguaban. La esperanza volvía a encenderse. Roberto, lívido, se abalanzó hacia el hoyo, pero sus propios hombres vacilaron y no lo siguieron. Más. Centella, cava, hasta que brote todo el manantial. Centella resopló y hundió las pezuñas aún más hondo. El chorro aumentó, pero seguía siendo irregular. Es una trampa. El niño escondió un barril bajo la tierra. Don Ramiro alzó su bastón para replicar, pero la duda ya empezaba a sembrarse en la multitud. El martillo continuaba suspendido. El agua fluía, pero no lo bastante para convencer a todos. Roberto hizo una seña brusca a sus hombres, que se abalanzaron al hoyo y empujaron las piedras de vuelta sobre la boca del manantial.
El chorro se ahogó entre jadeos y luego murió. El último hilillo desapareció dentro de la tierra seca. Lo ven, un engaño infantil. No hay manantial, solo agua estancada. Un murmullo de decepción corrió por la multitud. Algunos dieron media vuelta y se alejaron sacudiendo la cabeza. Está más profundo. El manantial está ahí, lo juro. Pero su voz se perdió entre el rumor del público y el cántico del subastador. A la tercera, vendido al señor del castillo por 500 pesos. Aurelio levantó el martillo una última vez, listo para rubricar el trato. No, papá, no. No puedo dejar que ganen. El martillo cayó hacia la tabla. El mundo de David se desplomó en aquella fracción de segundo. El martillo golpeó la madera con un eco seco. La subasta había terminado. El rancho ya no era suyo. Roberto soltó una carcajada triunfal, mientras la multitud empezaba a dispersarse entre murmullos de lástima. Perdí. Papá, perdí todo. Pero en su mente resonó la voz de su padre, como si el viento la trajera de vuelta. Recuerda, David, el manantial siempre fluye por debajo. Solo hay que cavar más hondo. Cavar más hondo. Papá tenía razón. Aún no he llegado al fondo. Se puso de pie, se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y caminó hacia Centella. No hemos terminado, amiga. Vamos a desenterrar la verdad. Con las manos desnudas, David empezó a retirar las piedras que los hombres de Roberto habían colocado. Unos pocos curiosos se detuvieron al ver al niño escarbar de nuevo, como si supiera algo que ellos ignoraban. Desde la tarima, Roberto soltó una risa burlona al ver al niño arañando la tierra. Ya es mío, muchacho. Cava hasta el infierno. No va a cambiar nada. David no se detuvo. Sus dedos sangraban. Centella se acercó y hundió un casco en la tierra. Centella, siempre conmigo. El caballo apartó una piedra plana. Debajo, la tierra estaba más oscura y húmeda. Basta ya. Deja de ensuciar mi terreno con ese animal. Varios vecinos que ya se alejaban se detuvieron y volvieron la cabeza. Don Ramiro dio un paso al frente. Déjenlo. Un niño defendiendo a su padre merece un testigo. El anciano plantó su bastón en la tierra y no se movió. A su alrededor, un puñado de vecinos se quedó en silencio. David siguió cavando, con la luz del atardecer en la espalda. El fondo del hoyo guardaba un secreto que no quería revelarse. Una camioneta polvorienta frenó junto a la tarima. Dos agentes rurales bajaron con gesto severo. Échenlo fuera. El rancho es mío y está profanando mi propiedad. Centella se alzó sobre sus patas traseras y descargó un casco contra el suelo con una fuerza que nadie esperaba. Un crujido seco, como de roca al quebrarse, recorrió el claro. Una grieta oscura se abrió en el fondo del hoyo. Ahora es el momento. Los agentes se detuvieron en seco, llevándose la mano al cinto. La multitud enmudeció. Todas las miradas cayeron sobre la grieta, esperando lo que fuera a brotar de aquella herida en la tierra. Don Ramiro apretó su bastón y contuvo la respiración. Algo antiguo se removía bajo sus pies. Papá, si me escuchas, que el agua nos muestre la verdad. La grieta guardó silencio unos segundos eternos, como si la tierra misma dudara antes de entregar su secreto. Un borboteo ahogado rompió el silencio. De la grieta comenzó a manar un hilo de agua fresca, que pronto se convirtió en un chorro continuo. El agua salpicó el rostro de David y empapó el pecho de Centella. Un vapor frío se alzó de la tierra herida. Ahí está. El manantial de mi padre nunca murió. Con las manos temblorosas, David retiró las últimas piedras sueltas y el flujo aumentó, formando un arroyo pequeño pero innegable. Roberto, lívido, se abalanzó torpemente sobre el manantial, extendiendo los brazos como si pudiera detener el agua con su propio cuerpo. No es nada. Una filtración. No tienen pruebas de que sea permanente. El agua le empapó el traje, las botas, el sombrero. La multitud soltó una exclamación ahogada entre la risa y el asombro. Es el manantial de los Ordaz. Lo recuerdo. Estuvo seco 20 años,
pero nadie pudo matarlo. Aurelio, el subastador, dejó caer el martillo y retrocedió 2 pasos, como si la tierra le quemara los pies. El agua corría ya sin prisa, como si acabara de despertar de un largo sueño, reflejando los últimos rayos del sol poniente. El agua formó un pequeño arroyo que serpenteó entre las piedras, y la multitud estalló en una ovación ensordecedora. Es el manantial de los viejos tiempos, el mismo que yo conocí de niño, puro y eterno. Los sombreros volaron por el aire y los gritos de júbilo sacudieron la tarde. Hasta los más escépticos aplaudían. Aurelio, el subastador, recogió su martillo del suelo y, con el rostro pálido, intentó escabullirse entre la gente. Pero varios vecinos le cerraron el paso, con el ceño fruncido y los brazos cruzados. Gracias, Centella. Sin ti no habría llegado hasta el fondo. Exhausto, el niño apoyó la frente en el cuello sudoroso de su caballo y dejó escapar un suspiro que llevaba horas contenido. Este niño ha dicho la verdad desde el principio, y ese hombre, señaló a Roberto, nos ha querido robar a todos. La gente empezó a corear el nombre de David, y el eco resonó por todo el valle. El arroyo seguía creciendo, reflejando la última luz del atardecer, como una promesa que por fin se cumplía. Uno de los agentes tomó el martillo de Aurelio y le exigió los registros de la subasta. Confieso, Roberto del Castillo me pagó para bajar el precio. Las señas que hacíamos eran la clave. El subastador reprodujo la misma señal disimulada que David había visto al principio. La multitud rugió de indignación. Esa misma señal la vi al empezar la subasta. Todo fue un amaño. Roberto quiso huir, pero varios vecinos lo sujetaron por los brazos antes de que alcanzara la camioneta. Suéltenme. Esto es un atropello. No tienen pruebas. El agente alzó el martillo y declaró la subasta suspendida hasta que se investigara el fraude. No basta con suspenderla. Esta subasta nació de un delito y debe anularse por completo. La multitud coreó la palabra anulación y el eco retumbó contra las montañas. David permaneció junto al manantial, con el pecho aún agitado, pero por primera vez en horas sintió que la justicia respiraba. El acta de la subasta fue rasgada en 2 pedazos. La venta quedaba sin efecto. El nombre de David regresó a los registros de propiedad del rancho, como debió ser desde el principio. Tu padre estaría orgulloso, muchacho. Nunca dejaste de creer. Brindemos por ti, papá. El agua no se secó. David se abrazó al cuello de Centella y dejó que el llanto lavara el cansancio. El manantial reflejaba el dorado del atardecer, como un espejo de promesas cumplidas. Los papeles quedaron sellados con el nuevo amanecer que ya asomaba en el horizonte. Lo logramos, papá. El rancho es mío y nadie nos lo quitará. Centella relinchó suavemente, como asintiendo a la victoria compartida. David montó a Centella y cabalgó por sus tierras, sintiendo que su padre galopaba a su lado. El sol de la mañana siguiente iluminó a los vecinos reunidos alrededor del manantial. Mírenlos. Aurelio me hizo esta seña y Roberto se la devolvía así. La multitud soltó una exclamación de burla y negaron con la cabeza. Roberto apretó los puños. Mentiras de un mocoso. No hay pruebas de que yo... Alguien empujó a Aurelio al centro y le exigió que repitiera la señal. El hombre obedeció entre lágrimas. Un estruendo de abucheos lo cubrió. Lo expulsaron del pueblo a pedradas simbólicas. Que el manantial sea de todos, que corra el agua y limpie el engaño. Los niños chapotearon en el arroyo recién nacido y sus risas se mezclaron con el rumor del agua. David levantó a Centella del ronzal y cabalgó entre los suyos, con el manantial brillando a sus pies. La gente arrojó flores al agua y el nombre de David retumbó como un trueno de justicia. Días después, el rancho ya no era el mismo. Los vecinos acarrearon tablones y asadones. Desde el manantial abrieron canales de riego que llevaron agua a los campos sedientos. Aquí pondremos la placa, junto al roble que tanto le gustaba a papá. Clavó una tabla de cedro con el nombre de su padre grabado a fuego.
Este rancho volvió a tener alma, David. Has hecho lo que muchos creían imposible. Gracias, don Ramiro. Sin usted y sin la gente, no lo habría logrado. Centella pastaba en la pradera verde. Su pelaje brillaba bajo el sol como nunca antes. David apoyó la pala en el hombro y contempló el paisaje. Por fin sentía que su padre descansaba en paz. El manantial corría limpio, alimentando la tierra que él defendería siempre. Y en el tronco del viejo roble, la placa reflejaba la luz del atardecer. Un domingo de fiesta, todo el pueblo se congregó de nuevo alrededor del manantial. Los niños correteaban entre los chorros y sus risas volaban con el viento. La honestidad no se compra y el agua verdadera nunca miente, decía el padre de David. La multitud aplaudió y volvieron a corear el nombre del muchacho. Entre vítores, le entregaron a David una llave simbólica del rancho, forjada con hierro viejo y plata. Esta llave abre más que una puerta. Abre el futuro que mi padre soñó. La fiesta duró hasta que las primeras estrellas se asomaron sobre las montañas. David se apartó un momento y contempló el rancho iluminado por las fogatas. El manantial fluía sereno, símbolo de que la verdad, aunque tapada, siempre encuentra la luz. Y en aquel valle, un niño y su caballo demostraron que la dignidad vale más que todo el oro. Meses después, Roberto del Castillo despertó en una celda fría, con el traje de hacendado vuelto a harapos. Aurelio Suárez perdió su permiso de subastador, y nadie en la región volvió a contratarlo. En el rancho, David escribió en su cuaderno: «Papá, lo logramos. El agua no se secó. El manantial seguía brotando cristalino, como el primer día. Centella pastaba tranquila, con el sol dorando su pelaje. La placa junto al roble seguía firme, recordando a quien enseñó que el agua nunca muere. Roberto fue condenado por fraude y cohecho, y sus tierras pasaron a manos del pueblo. Aurelio confesó su culpa en un juzgado y cumplió su sentencia en silencio. Cada atardecer, David se sentaba junto al manantial, sintiendo que su padre le sonreía desde el agua, porque en aquel rincón del mundo, la verdad brotó más fuerte que cualquier mentira. El atardecer pintó el cielo de naranja y púrpura. David y Centella cabalgaron hacia las colinas. El pelaje de Centella relucía como cobre bruñido bajo los últimos rayos del sol. El manantial centelleaba entre las rocas, reflejando las nubes como espejos de plata. La placa de madera, junto al roble, bañada por la luz dorada, guardaba un mensaje sencillo. «Para papá, con amor», leyó David en voz baja, sintiendo que el viento le devolvía un abrazo. Gracias, papá, por enseñarme que el agua nunca se rinde. Cabalgó despacio, sintiendo el calor de Centella y el peso tranquilo de la tierra que ahora era suya. El rancho se extendía abajo, próspero y verde, regado por el manantial que todos creyeron perdido. Y mientras el sol desaparecía detrás de las montañas, David supo que su padre jamás se había ido del todo. Fundido a negro,